Muy buenas tardes. Me hace especial ilusión estar hoy aquí en la universidad donde estudié y hacerlo para hablar de la internacionalización, de una cuestión que me ha ido acompañando en toda mi carrera profesional. Hablar de internacionalización, de si hay que ponerle límites o no a la internacionalización, es un asunto que he tenido en la cabeza desde que empecé a trabajar. Y pensando en cómo podía abordar este asunto de la internacionalización y de los límites a la internacionalización, pensé en un espacio temporal que podía empezar en el año en el que yo aprobé la oposición, 1992, de técnico comercial y economista del Estado, y me incorporé al ministerio, y terminarlo en los tiempos en los que estamos ahora. Y aparte de eso, pensé, voy a buscar en el ámbito de la internacionalización qué noticia fue relevante en el año 1992 y qué noticia ha sido relevante en el año 2025, porque eso nos puede dar una idea, a mí por lo menos me la ha dado, de cómo ha ido evolucionando la situación internacional. Y cuando me fui a 1992 me encontré con una noticia que hablaba de que se habían terminado las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, dando origen a la región comercial en ese momento más grande del mundo, con Estados Unidos, con México y con Canadá. Era el momento en que la internacionalización no tenía límites, más allá de la eficiencia económica. Era el momento en el que había muchos procesos de liberalización comercial, tanto bilaterales como multilaterales. De hecho, lo llamamos en el ámbito de la internacionalización los felices años 90. Si llegamos a 2025-2026, aquí no he tenido que buscar una noticia relevante en el ámbito internacional. Esa noticia, sin duda, para mí, fue el 2 de abril. El 2 de abril, cuando reventaron las costuras del sistema multilateral basado en reglas y en normas compartidas por todos los países, cuando los Estados Unidos decidieron imponer los mal llamados aranceles recíprocos. Y eso me da pie a comparar los dos momentos en el tiempo. Esos años en los que la liberalización comercial, la internacionalización sin límites, más allá, como decía, de la eficiencia económica, y la situación actual en la que hablamos de aranceles, de barreras no arancelarias, de subvenciones distorsionadoras del comercio, en definitiva hablamos de proteccionismo. Y eso me dio también que pensar y decir, ¿en qué punto queremos estar? Esto pendulado, como muchas cosas, como ocurre muchas veces, no es ni un extremo ni el otro. Y a mi modo de ver, tampoco creo que la situación ideal esté en el centro. Yo creo que debería estar más próxima a los 90, y os voy a decir por qué. Pensemos en una economía como España. En una economía como España, el sector exterior ha sido uno de los protagonistas del crecimiento económico de nuestro país. Gracias al sector exterior, la economía española ha podido superar muchos de sus desequilibrios estructurales. El sector exterior español se refleja en unas cifras que son impresionantes para una economía de nuestro tamaño. Estamos diciendo que el 40% del Producto Interior Bruto en España está asociado a las exportaciones de bienes y servicios. Estamos diciendo que las exportaciones de servicios tienen un dinamismo espectacular, no solamente en turismo, sino también en los servicios no turísticos de gran valor añadido. Estamos hablando también del atractivo que tiene nuestro país como destino de la inversión extranjera. El stock de inversión extranjera en nuestro país equivale al 40% del Producto Interior Bruto. En definitiva, el sector exterior español ha vivido de la internacionalización que se ha producido en los últimos años, y eso ha permitido generar mucha riqueza, generar empleo y generar bienestar en nuestro país. Por lo tanto, a mí me preocupa esta tendencia proteccionista que estoy viendo ahora, estas tendencias hacia imponer barreras y poner limitaciones a la internacionalización. Ahora bien, dicho esto, no podemos ser ingenuos. Ha habido una evolución en estos años que nos hace también evolucionar en ese concepto de internacionalización sin límites. Me refiero a las crisis que hemos experimentado a lo largo de los últimos años. Me refiero a la crisis financiera que empezó en 2008, que aunque fue una crisis financiera sí que tuvo sus efectos, y ahí empezó una corriente proteccionista para los gobiernos que querían proteger sus producciones.
Después hemos vivido el Brexit, hemos vivido el COVID, hemos vivido la invasión de Ucrania. Estamos también viendo todo tipo de tensiones geopolíticas. Y como consecuencia de todas estos condicionantes, estas circunstancias, esto nos lleva a que efectivamente, de alguna manera, tenemos que introducir nuevas variables en la ecuación de la internacionalización. Ya no vale como en los felices años 90 solamente la eficiencia económica. Tenemos que introducir otros elementos. Y pensando qué elementos debíamos introducir en esta ecuación, yo creo que hay tres que son fundamentales. Voy a explicar cuáles son, a mi modo de ver. Tenemos que meter el componente, la variable de la seguridad económica. Yo creo que todas las crisis que he mencionado antes han puesto de manifiesto que hay riesgos que hay que anticipar y hay riesgos que hay que mitigar. Por lo tanto, a la hora de mitigar y poner medidas para reducir esos riesgos, de alguna manera se están poniendo límites a la internacionalización, pero es necesario como consecuencia de estas crisis que he mencionado antes. Por lo tanto, primera variable que hay que introducir, seguridad económica. Otra variable importante es la autonomía estratégica. Tampoco hablábamos mucho de esto no hace tanto tiempo y, sin embargo, sobre todo el COVID, lo que nos puso de manifiesto es la enorme dependencia que teníamos del exterior en muchos bienes y servicios esenciales. Y eso quiere decir que tenemos que generar capacidades en la Unión Europea de esos productos y bienes y servicios esenciales, y tenemos que generar nuevas alianzas. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, las materias primas críticas tan necesarias en la transformación digital y la transición verde. No tenemos en la Unión Europea, somos dependientes de las materias primas críticas. Pero además es que somos dependientes sobre todo de un país, que en este caso es China. La situación actual lo que nos ha puesto de manifiesto es que tenemos que diversificar esa red de alianzas precisamente para no depender tanto, en este caso, de un socio. Y por eso es necesario buscar alianzas con países que están en América Latina, que tienen materias primas críticas, que están en África. Pero nuevamente esto pone límites a la internacionalización, porque ya no estoy aprovisionándome al menor coste, sino probablemente me cueste más. Por lo tanto, ya no estoy teniendo solamente en cuenta ese criterio, como decía antes, de eficiencia económica. Y luego yo creo que hay una tercera variable, que probablemente sea previsible en esta ecuación de la internacionalización, que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver con la necesidad de reducir las emisiones de carbono. Y ahí se puede hacer mucho también en el ámbito del comercio, en el ámbito de la inversión. Se pueden poner medidas para aminorar estos efectos negativos que tiene la emisión de las emisiones de carbono a la atmósfera. Y tenemos medidas, por ejemplo, como el ajuste en frontera de carbono, es decir, le ponemos una tasa adicional a aquellos productos que entran en la Unión Europea con unos criterios de sostenibilidad más laxos que los que tenemos en la Unión Europea. O podemos hablar también de regulación sobre aquellos productos que provocan deforestación en sus países de origen, y por eso tenemos el reglamento antideforestación. Por lo tanto, nuevamente también esos límites a la internacionalización. Pero llegados a este punto, yo me pregunto, tenemos los nuevos condicionantes y ahora la pregunta que tenemos que contestar entre todos, porque esto es un ejercicio colectivo al que estamos todos llamados, gobiernos, instituciones, empresas, academia, es ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo puedo seguir siendo competitivo al mismo tiempo que aumento mi resiliencia, al mismo tiempo que disminuyo mi dependencia? Y no es un equilibrio fácil, no se consigue fácilmente. ¿Cómo podemos conseguir seguir siendo eficientes, seguir siendo resilientes, cadenas de suministro resilientes, introduciendo estas medidas que las necesitamos por las tres variables que he dicho, pero sin perder esa competitividad que las empresas necesitan, que los países necesitan? Y pensando en esto, se me ocurrió que la mejor manera, y así lo he ido yo aplicando en toda mi carrera profesional,
es utilizar el criterio de buscar el interés general, el interés común. Esto no es un juego de suma cero. Cuando uno gana es porque otro tiene que perder, sino que tenemos que buscar ese interés general en el que se genera valor para todas las partes. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que está de bastante actualidad últimamente, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un ejemplo de esa internacionalización de los años 90. ¿Por qué? Porque las negociaciones empezaron a finales de los años 90. Hace más de 25 años empezaron las negociaciones. En aquel momento en el que existía esta idea de la internacionalización sin límites. Por razones varias, las negociaciones se fueron complicando y empezaron a aparecer y a surgir muchas crisis que impidieron el cierre de las negociaciones. Y en los últimos años, las negociaciones Unión Europea-Mercosur han coincidido con este aumento del proteccionismo, con que la balanza, el péndulo, se ha girado hacia la necesidad de poner barreras, de establecer barreras no arancelarias, de ser más restrictivo en los mercados de compras públicas, de exigir contenido local a las inversiones, etcétera, etcétera. Y esto, como digo, me lleva a pensar en un acuerdo de estas características de la siguiente forma. El acuerdo en sí es un acuerdo que genera valor para las dos partes y, por lo tanto, es un acuerdo positivo y que es positivo en términos generales. Es decir, el beneficio es superior al coste. Pero no podemos obviar que hay sectores que van a ser más favorecidos que otros sectores. Los sectores industriales se van a ver más favorecidos que los sectores agrícolas. Y la pregunta es, cuando hay sectores que se ven desfavorecidos, que sienten que puede tener un perjuicio, ¿la solución es no tener el acuerdo de libre comercio? No. La solución es seguir con este acuerdo de libre comercio porque es positivo en términos generales y buscar qué medidas tengo que incorporar en ese acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur para que aquellos sectores que se puedan ver perjudicados o que no vayan a ser tan beneficiados como otros puedan ver aminorados ese riesgo. Y eso es lo que se ha trabajado en los últimos tiempos y se ha conseguido introducir unas cláusulas por las que no solamente se reduce el riesgo de que el sector agrícola, los sectores agrícolas se vean desfavorecidos por los productos que puedan venir de América Latina, sino que nos podemos anticipar a que esos perjuicios económicos no se produzcan a través de las cláusulas de salvaguarda. Yo creo que este es un ejercicio sencillo, pero que sí que ilustra cómo es difícil, porque en muchas de estas acuerdos e iniciativas es verdad que existe un interés general, pero tendemos a pensar que hay unos países, por ejemplo, dentro de la Unión Europea más beneficiados que otros, que hay unos sectores dentro de un país más beneficiados que otros, que hay empresas dentro de un sector más beneficiadas que otras, y eso nos lleva a la parálisis. Y a mi modo de ver, la manera de seguir avanzando, en este caso en un acuerdo de libre comercio que yo creo que responde a las necesidades de las economías y de la española en particular, pues es pensar en este interés general que nos va a llevar a un buen puerto. Además del acuerdo de libre comercio podría comentar muchas otras iniciativas, pero la idea, yo creo, fundamental que tenemos que tener en mente es que efectivamente el mundo ha cambiado, efectivamente no podemos pensar en esa internacionalización sin límites, han sucedido muchas cosas que nos hace ponerle límites a esa internacionalización, pero hay que hacerlo buscando el equilibrio. Y para buscar ese equilibrio, para mí el criterio del interés general y de buscar ese valor añadido para todas las partes es fundamental. Y eso se consigue con muchísimo diálogo. Diálogo entre los gobiernos y las empresas. Y dialogar significa generar confianza. Diálogo entre los países. Se necesita un diálogo permanente que genere confianza, porque las relaciones empresariales, nacionales o internacionales, están basadas en la confianza. Por lo tanto, sí que se necesita ese diálogo permanente, antes, durante y después de la elaboración, por ejemplo, de leyes o de políticas públicas. Y yo creo que en el caso de España tenemos un valor añadido, y es que la internacionalización ha sido objeto de un consenso
a lo largo de todo el tiempo, por lo menos desde que yo empecé en esta universidad y luego me incorporé al Ministerio de Economía. Ha habido consenso sobre los beneficios de la internacionalización y a las pruebas me remito a la hora de ver cómo ha contribuido a generar crecimiento y a convertirnos en una de las principales economías de la Unión Europea. Es importante seguir manteniendo ese consenso sobre los beneficios de la internacionalización. Y voy a terminar pensando en qué noticia me gustaría tener en breve. He dicho cuál hubo en el año 1992, positiva, negativa en el año de 2025. Y yo quiero pensar que en poco tiempo, más pronto que tarde, leeremos una noticia en la que se diga que las principales economías mundiales de este país, de este mundo, han decidido poner fin a una época de tensiones comerciales y han decidido que el comercio siga siendo un motor fundamental de prosperidad compartida global. Yo creo que si todos tenemos esta idea en la cabeza y si todos estamos convencidos de que este es el punto, como yo decía, en ese péndulo en el que nos tenemos que situar, yo creo que lo podremos conseguir más pronto que tarde. Espero haber despertado vuestro interés en la internacionalización y vuestra inquietud por encontrar ese interés general común. Muchísimas gracias.